Cristo nos dejó esta certeza: no los dejaré, vendré otra vez. Mas aún el día no se cumple de mirar el rostro de Jesús. El Señor dejó su promesa de amor, un consolador vendría en su lugar. Y a pesar de nuestras dudas, nuestros odios y maldad, quiere habitar en nuestro corazón. Ven, Santo Espíritu, fuego del Señor, yo quiero recibir de tu amor. Luz que revela toda nuestra condición, brilla en mí, transforma mi vivir. Todos los que a Cristo esperamos, de su amor debemos compartir, pues solo así reflejaremos el carácter santo del Señor. Nuestro corazón necesita su poder para compartir de Dios y de su amor. Cristo ofrece por nosotros que muy pronto volverá. ¿Quieres levantar tu voz y proclamar? Ven, Santo Espíritu, fuego del Señor, yo quiero recibir de tu amor. Luz que revela toda nuestra condición, brilla en mí, transforma mi vivir. Este mundo ya está llegando a su fin y el Espíritu Consolador ya está aquí. La última iglesia, la última chance, la última llama de amor terminará. ¿Quieres tú brillar? ¿Quieres tú hablar? Ven, Santo Espíritu, fuego del Señor, yo quiero recibir de tu amor. Luz que revela toda nuestra condición, brilla en mí, transforma mi vivir. Ven, Santo Espíritu, fuego del Señor, yo quiero recibir de tu amor. Luz que revela toda nuestra condición, brilla en mí con tu poder, cumple en mí hoy tu querer, pues el Padre te envió por mí. Ven, Señor, a brillar. Ven, Señor, Espíritu, a
Bienvenidos a la casa de Dios. Feliz sábado, queridos hermanos. Qué bueno tenerlos aquí con nosotros. Qué bueno saber que la Iglesia de Dios a nivel global hoy está compartiendo un día de ayuno y oración, después de 10 días de estar clamando por el derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros aquí, sumados a ello, y con un programa aún presencial que a partir de las 13 horas va a continuar hasta las 18, por lo tanto, estamos todos cordialmente invitados. Yo sé que a lo mejor algunos no estaban informados, es normal, a veces en la correría de las actividades por ahí nos quedamos sin informarnos, pero los animamos, es un tema vital como vamos a analizar de aquí a unos minutos. Dos cosas. Para dar continuidad al hermoso plan que estamos estudiando, estamos colocando en manos de todos el material de Marfil de 10 días en el aposento alto, un material extraordinario para continuar en casa estudiando un tema absolutamente necesario para la experiencia individual de cada uno. Los animamos a tenerlo. El hermano Utz Teodoro, de aquí de nuestra iglesia, responsable de publicaciones, puede hacer arreglos con él y obtener el material a una muy módica suma para que usted pueda beneficiarse con este material. Por otro lado, el próximo viernes 15 de marzo y sábado 16 va a estar con nosotros el pastor Pablo Nazar, del Departamento de Evangelismo de la Asociación Central, con un seminario especialmente Escuela de Evangelismo Urbano, viernes a las 20 horas en el Salón de Jóvenes, bajo el tema Trabajo en equipo para una evangelización saludable. En este turno él estará aquí compartiendo el mensaje de la palabra aquí en la Iglesia del Parque, y luego a las 16 horas el seminario Cambios para Evangelizar con Poder. Insisto, pastor Pablo Nazar, evangelista de nuestra asociación, tendremos el privilegio casi único en el año de contar con su presencia, los animamos a participar de ella. El día de ayer estuvimos estudiando el tema de la obra del Espíritu Santo a partir del momento de nuestra entrega y de nuestro bautismo. Vimos lo que implica esa obra. Sintetizando, dijimos que en el momento del bautismo sucede un milagro, Dios creó un ser a la nueva imagen de Dios, perdona nuestros pecados y nos concede el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Dos cosas. Primero, preparar nuestro carácter para el reino de los cielos. Segundo, habilitarnos con dones para dar testimonio de Cristo y de su verdad. Dos razones por las cuales Dios nos da el Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar un tema absolutamente prioritario en la vida de todos los hijos de Dios que conocemos la palabra. Posiblemente para algunos de los presentes será una novedad. Pero vamos a invocar la presencia de Dios para que Él sea nuestro maestro y nuestro guía. Acompáñenme en reverencia. Querido y amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, a ti venimos en esta mañana, oh Dios, despojados de sabiduría humana, despojados de autosuficiencia, para rogarte en el nombre de Jesús, conforme a tu promesa, que el mismo Espíritu que inspiró y reveló profetas y apóstoles, en esta mañana pueda iluminar el entendimiento de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Permite que tu palabra hable en nuestros corazones y que podamos tener la bendición de la presencia de tu Espíritu en nuestro medio como único pastor y guía. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Los invito, queridos hermanos, queridos jóvenes y adultos, a ir a la palabra de Dios para que la Biblia hable a nuestros corazones, al libro de Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6 tenemos en el contexto del sexto sello algunas declaraciones que vamos a leer de corrido simplemente para entender el contexto. Son los momentos previos a la venida del Señor. Dice el versículo 12 del capítulo 6, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto
y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es una de las revelaciones más significativas del libro de Apocalipsis. El colapso global de este mundo, el clamor de aquellos que confiaron en su propia capacidad, su propia autosuficiencia, su propia riqueza, su propio poder, y ahora se enfrentan a lo que la Biblia introduce por primera vez el concepto, la ira del Cordero. Históricamente el Cordero no justamente se presenta con ira, es manso, se entrega. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí lo presentan en un contexto de juicio final, ejecutivo. La ira del Cordero. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? A la vista de esta revelación, hasta el versículo 17, pareciera ser que no hay esperanza para nadie. Todos, grandes y pequeños, poderosos y esclavos, libres, capitanes y ricos, todos absolutamente abarcados por la humanidad, están con la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y viene la respuesta, no en el capítulo 6, a partir del versículo 7, primeros versículos. Después de esto, dice Juan el revelador, vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. He aquí la respuesta a la inquietante pregunta del último versículo del capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes? Los que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, dice el ángel. ¿Sellamiento? ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando el profeta? Si acaso habíamos estudiado anoche que cuando tú y yo fuimos bautizados en las aguas del bautismo, Dios perdonó nuestros pecados y Dios entregó la promesa de su Espíritu a cada uno de nosotros. ¿Qué es esto ahora? ¿Un nuevo sellamiento? ¿Una confirmación de lo anterior? ¿Quiénes serán sellados? Es la pregunta ahora. No nos vamos a detener en los detalles del capítulo 6, pero me gustaría que avancemos rápidamente en algunos conceptos. Yo no sé cuán interesados estamos en lo que pasa en este mundo. Es tanta la información y la sobreinformación de los medios que llega un momento que uno queda tan saturado que ya las noticias nos pasan sin prestar demasiada atención. Pero la verdad es que si uno lee un poquito entre líneas, se está descubriendo que algunas cosas extrañas están sucediendo y portentosas, porque la verdad es que estas últimas semanas han habido cosas tremendas. Por un lado, fallece un líder allí sudamericano y millares lloran e imploran que aún sigue vivo. Y las esperanzas de muchos terminaron con lágrimas en la plaza, haciendo una cola para ver un cadáver. Por otro lado,
el líder mundial de una religión cristiana absolutamente mayoritaria en este mundo, está por ser elegido el día martes, ahora 13, una fecha muy significativa, elegida exclusivamente el martes 13, para justamente elegir el nuevo líder. Por otro lado, las amenazas belicosas de las grandes potencias. Los que saben dicen que el gran conflicto más cercano es Japón y China por unas islas, se están por pelear, se están armando hasta los dientes. Japón desde la Segunda Guerra no se estaba armando, ahora se está armando otra vez. Por otro lado tenemos las amenazas con Irán y Estados Unidos. Tenemos la última amenaza de la última semana, que el líder de Corea ya levantó el hecho del cese el fuego entre Corea del Norte y el Sur, involucrando a las potencias de Occidente, y dijo que va a usar sus aparatos nucleares contra Estados Unidos si fuera necesario. Por otro lado, la crisis de lo que está pasando en Siria. A eso sumémosle el colapso norteamericano en el tema del dólar, y están hablando de que va a haber una debacle terrible económicamente. ¿Está guardando dólares? Piense si lo va a guardar bajo el colchón, hermano. Las cosas vienen mal, preste atención a las noticias. Los que tienen recursos y las grandes potencias están comprando metales, oro a mansalva, porque saben que se viene un colapso. Todo este orden que hoy conocemos en un tris va a terminar. Y Argentina, que es un país satélite y que dependemos de ese tipo de economía, va a recibir el impacto terrible, y todas nuestras seguridades en un instante se van a ir. Pero Dios dice que el mundo rápidamente corre hacia su final. Aprended a ver las señales de los tiempos. La palabra de Dios es clara. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es una penetrante pregunta. El enemigo, como león rugiente, está tratando de destruir especialmente a aquellos que dicen ser parte del pueblo de Dios. Hasta que se haya terminado el sellamiento del pueblo de Dios, se le da la tarea a estos ángeles de mantener a raya el furioso poder de aquel que ha descendido para destruir al pueblo de Dios. Y dice Apocalipsis 12 que Él ha bajado con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando nosotros como creyentes, a partir de nuestra experiencia cristiana, al entregar nuestra vida a Jesús, al saber que fuimos perdonados, al saber que el Dios me capacita, me habilita, me equipa con la presencia de su Espíritu para poder sobrellevar mi carga como hijo y como hija de Dios, preparando, repito, el carácter hacia donde vamos, porque lo único que llevaremos al cielo será el carácter. Si soy peregrino, si soy viajante, no estoy preocupado en lo que tengo que preocuparme en lo que voy a llevar nada más. Estoy dispuesto a salir, Daniel, tengo que viajar a un determinado lugar, no puedo llevar todo lo que tengo, tendré que llevar lo que puedo, lo que más necesito, y te anticipo, para el reino de los cielos, solo el carácter, no otra cosa. Solo el carácter. Los vientos y pasiones humanas, los elementos de contención se desencadenarán. El mundo será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre la propia Jerusalén cuando fue destruida. Otro ángel, aparte de los 4 que están sosteniendo simbólicamente los 4 puntos cardinales de esta tierra, se manifiesta con un sello. En el cercano Oriente, el sello era un instrumento que se usaba para imprimir una marca distintiva en arcilla o en cera, con el fin de indicar autenticidad, autoridad, seguridad de algo que estaba completo. Tenía que ver con inviolabilidad, con ratificación. Se lo empleaba para sellar cartas, documentos oficiales, contratos, libros en forma de rollos, e incluso
para sellar tumbas a fin de que no fueran usurpadas, e incluso también para definir propiedad. Sello. El Espíritu Santo sella al creyente como posesión adquirida de Dios. El sello dice que es en sus frentes, una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de lo que está sucediendo. Pablo publicó este símbolo o aplicó este símbolo a la experiencia de recibir el Espíritu Santo en relación con la conversión y con el bautismo. Dice él en 2 de Corintios 1, 20 al 22, quien también nos selló y puso en nuestro corazón la garantía de su Espíritu. Y en Efesios 4:30 garantiza Pablo y dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podemos entristecer con nuestras actitudes, decisiones, incluso por pecar por omisión. Simplemente, está bien, en algún momento me ocuparé. El sellamiento del pueblo de Dios indica que lo preparará para estar firme durante los tiempos espantosos de angustia que precederán al segundo advenimiento de Cristo. El sello que se estampará en los fieles siervos es la pura marca de la verdad, es la señal de su aprobación. Este sello da testimonio de la semejanza a Cristo en carácter, dice el don de profecía. Y el carácter de Cristo se refleja en lo que dice Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, es la característica que refleja el carácter de Cristo. El sello representa las cualidades de carácter. Los siervos, los que son sellados, son literalmente esclavos, se someten voluntariamente al Padre Celestial en el nombre de Jesús y Él los tiene como suyos. Tú y yo el día de nuestro bautismo fuimos sellados por la presencia del Espíritu. Y decíamos en la anoche, en el día de ayer, viernes, aunque ya era horas de sábado, que nosotros, queridos jóvenes, queridos hermanos, podemos ser sellados, podemos haber recibido el Espíritu Santo, pero no necesariamente estamos sujetos al Espíritu Santo. Lo recibimos, pero seguimos de forma independiente viviendo de aquello que Dios me da. Dios me dio ese maravilloso regalo. Descubríamos ayer cómo de todos los temas que al Señor más le preocupó, al que más le dedicó, del cual más habló, del cual más predicó inclusive, en forma de promesa, es sobre el Espíritu Santo, no hay otro tema. Nosotros como adventistas nos hemos caracterizado por predicar la segunda venida de Cristo, y sin duda es un tema preeminente, pero por encima de la segunda venida está la promesa del Espíritu Santo. Y extrañamente es el tema que menos le hemos dedicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y del cual conocemos menos los hechos prácticos en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, y vamos a buscar ese texto, hermanos, porque para mí es fundamental. Yo te animo a que vayamos a la palabra, para entender qué es ese sellamiento del cual está hablando Apocalipsis. Capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Efesios, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, atención, mire lo que dice este sellamiento primario el día de nuestro bautismo, en el momento de nuestra salvación, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es eso? Las arras, un término un poco antiguo para nosotros. Significa la garantía, es el depósito, es el anticipo. O sea, lo que pasó aquí, lo que sucedió aquí o en cualquier otro lugar donde tú y yo fuimos bautizados, es el anticipo, es la garantía, es simplemente el depósito previo hasta que Dios lo confirme por medio del sellamiento de Apocalipsis 7.
Acá comienza un proceso, pero no terminó ahí. Comenzó. Vamos peregrinando al reino de los cielos, hacia allá vamos. Y por la gracia de Jesús, si permitimos ahora que el Espíritu Santo obre en nosotros, seremos sellados e ingresaremos al reino de los cielos. Amén. Creo en ello. Palabra de Dios. Algo comenzó allí, pero no concluyó. Aún Dios quiere confirmar lo que empezó el día de nuestro bautismo y lo va a hacer a través de ese sellamiento final para enfrentar lo último que falta. Y ahora vienen citas absolutamente que no puedo comentarlas, me parece que hay que leerlas textualmente. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8:11, estos son los hijos de Dios. Los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibiremos el sello del Dios viviente, dice la cita. No es que en aquel momento de repente yo vengo haciendo mi vida, mis planes y mis proyectos y de repente, bueno, ahora llegó el momento en que vamos a ser sellados. No. Si yo ahora estoy clamando, si ahora estoy rogando, por eso la iglesia ha entendido, por eso Marfilen escribió este libro, por eso la iglesia comprendió que 10 días, y yo creo que son pocos, debería haber 10 días, 20 días, 30 días. Insistir con esto, hermanos, porque esta es la clave de la experiencia del Hijo de Dios. No hay otra, no existe otra cosa. No existe una varita mágica que en tu experiencia vos vas yendo más o menos, bueno, Jesús me perdona y resuelvo mis cosas y de repente, ¡oh!, el Señor me selló, ahora soy hijo de Dios que ingresa al reino de los cielos. No. No te confíes en esa forma de pensamiento, no. Mira lo que dice aquí. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Todo el mundo está trastornado. Se apresura grandemente el gran día de Dios. Pero aunque las naciones están reuniendo sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, aún sigue en vigencia la orden dada a los ángeles, que retengan los 4 vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Dice el don de profecía: ¿qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las frentes de los suyos? Es una marca que pueden leer solo los ángeles, pero no ningún ojo humano, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. ¡Wow! Nadie la puede ver, solo Dios, solo sus ángeles. Y cuando el ángel destructor finalmente sea librado y los 4 vientos sean sueltos, cuando esto entre en colapso total, este globo, ahí se definirá quién es y quién no es hijo de Dios. No importa si eres bautizado, no importa si pasaste por tal... No. Lo que importa es si has sido sellado. La señal que Dios ha establecido, los israelitas colocaron sobre sus puertas, ¿se acuerdan en el contexto de la última plaga? Una señal de sangre para mostrar que pertenecían a Dios. Los hijos de Dios en este tiempo también llevarán la señal que Dios ha establecido. Se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca en las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. Cada alma de nuestro mundo es propiedad del Señor por creación y por redención. Cada alma está individualmente a prueba por su vida. Miren, cada alma está individualmente a prueba por su vida. Todos los que creen que el Señor es su porción en esta vida estarán dirigidos por Él y entonces recibirán la señal, la marca de Dios que muestra que son posesión especial de Dios. Y miren la cita que voy a leer ahora. La voy a leer 2 veces para que entendamos bien. Miren esta declaración. El Señor quiere enseñar al hombre la lección de que aunque está legalmente unido a la iglesia, atención, no está salvo. Wow. Aunque yo esté unido
legalmente a la iglesia no está salvo hasta que el sello de Dios sea colocado sobre él. Así que si mi nombre está en la iglesia, ninguna garantía. Si he tenido cargo, he sido ministro, anciano de iglesia, líder de escuela sabática, miembro reconocido por la comunidad, devolviendo mis ofrendas, devolviendo mis diezmos, participando en alguna actividad, a menos que el sello de Dios esté sobre mí, no ingresaremos al reino de los cielos. Y ahora, ¿cómo vamos a administrar este conocimiento? El Señor tiene una obra para que todos la hagamos. Si la verdad no está arraigada en el corazón, si los rasgos naturales de carácter no son transformados por el Espíritu Santo, nunca podremos ser colaboradores con Cristo. El yo aparecerá constantemente y el carácter de Cristo no se manifestará en nuestras vidas. A los hombres que aceptan cargos de responsabilidad como presidentes, ministros, médicos u obreros de cualquier clase, me siento obligada, dice la sierva del Señor, a decirles: Dios probará a cada hombre que se dedica a servirle. Él no pregunta, ¿poseen conocimiento y elocuencia? ¿Tienen capacidad para ordenar, gobernar y dirigir? Más bien pregunta, ¿representarán mi carácter? ¿Caminarán con humildad para que pueda enseñarles mis caminos? El templo del alma no ha de ser contaminado con ninguna práctica relajada o inmunda. Aquellos a quienes confesaré en los atrios celestiales deben ser sin mancha y ni arruga. El Señor usará a hombres humildes para que hagan una obra grande y buena. Por medio de ellos presentará ante el mundo las imborrables características de la naturaleza divina. ¡Qué extraordinario! Humildad para aceptar lo que no tenemos. Reconocer que nada somos. Preguntar, como decíamos anoche, como Pablo hizo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Padre Santo? El Señor quiere tener hombres, y está generalizando hombres y mujeres, de los que pueda depender, pues nadie entrará a los atrios de lo alto sin tener el sello de Dios. Todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco tiempo el sello divino. Ojalá sea colocado sobre nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellado a los siervos de Dios en sus frentes? Solo los que reciban el sello de Dios tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. Pero hay muchos que desempeñan responsabilidades dentro de la obra de Dios sin ser sinceros creyentes, y mientras permanezcan así no pueden recibir el sello del Dios viviente. Confían en su propia justicia, la cual el Señor lo tiene por necedad. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Y cita tras cita se va repitiendo el concepto. La cera recibe la impresión del sello, y así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar así la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos ni dan frutos de justicia. Sé, dice ella, que debe hacerse una obra a favor del pueblo, o de otra manera muchos no estarán preparados para recibir la luz del ángel que baja del cielo para iluminar toda la tierra con su gloria. Si nuestro pueblo conserva la actitud indiferente que ha asumido, Dios no podrá derramar el Espíritu sobre él. Sus miembros no estarán preparados para cooperar con él. No se percatan de la situación ni comprenden el peligro terrible en que se encuentran. Como nunca antes debieran sentir su necesidad de velar, actuar en concierto. La Iglesia ha entendido que debíamos reunirnos para orar y buscar el Espíritu de Dios en estos 10 días porque nos damos cuenta que hay una situación de apatía generalizada entre nosotros. Nos hemos confiado en nuestros propios caminos, en nuestras propias capacidades, en nuestro propio intelecto.
Y el Señor nos dice que hoy tú y yo necesitamos el Espíritu Santo ahora. Porque este que recibimos el día del bautismo es el anticipo, es la garantía. Y Él la confirmará por medio del sellamiento. No fuiste bautizado aún por alguna razón, por favor, entrega tu vida a Cristo y bautizate. Ya nos bautizamos, confirmemos esto, clamemos para que el Espíritu de Dios nos controle. Permitamos que el Señor en su inmensa misericordia guíe nuestro corazón de tal manera que digamos: Señor, no permitas que mi espíritu esté gobernado por otra cosa. Todos los que deseen la bendición de Dios han de aferrarse de sus promesas, sean tan fervientes y perseverantes para triunfar con Él. Muchos profesos creyentes no están dispuestos a esforzarse, a negarse a sí mismos, a agonizar ante el Señor, a orar larga y fervorosamente para obtener las bendiciones, y por eso no lo consiguen. La fe prevalecerá finalmente durante el tiempo de angustia, debe ser puesta en práctica cada día, ahora mismo, dice ella, ahora mismo. Mis queridos hermanos, esta mañana el hermano Oscar Pagnini tenía la reflexión temprano en el primer momento, a las 7:45, y él hablaba sobre la experiencia de Jacob. ¿Recuerdan Jacob? Cuando finalmente, después de haber hecho todas las estrategias que estaban a su alcance para reencontrarse con su hermano que le había prometido matarle, dice la Biblia que Jacob se quedó solo. Y yo aprendí que en la vida podemos hacer muchas cosas, pero llega un momento en nuestra existencia, y como ministro lo he comprobado una y mil veces, que las almas hacen y deshacen como quieren, hasta que un día se quedan solos. Y no solos físicamente en cuanto a alguien que esté cerca, solos desde su interior, desde su angustia, desde su situación, de no saber qué responder frente a Dios. Y en medio de esa soledad, el Señor se acercó a Jacob y le puso la mano, y él pensó que era el enemigo y se quiso defender, pensó que era su hermano, un soldado de su hermano, pero él se quiso defender, y en ese proceso de defensa comprendió que estaba luchando con el Señor, y en que le dijo: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Esa es la clase de condición que Dios quiere que nosotros tengamos como hijos e hijas de Dios para poder otorgarnos su Espíritu conforme a la promesa desde el día de nuestro bautismo. Entonces sí, llegará el día del sellamiento, que no es día y hora marcada, nadie sabe cuándo, pero sabemos que está en el límite de los tiempos y que todo indica que en breve el ángel pasará a identificar a cada uno. Dice la palabra de Dios: muchos profesos creyentes, acabo de leer, no están dispuestos a esforzarse ni a negarse a sí mismos, a agonizar ante el Señor, a orar larga y fervorosamente para obtener la bendición, y por eso no la consiguen. Y la última cita de esta reflexión a mí personalmente me emociona profundamente. Por corto que sea nuestro servicio, por corto que sea nuestro servicio o humilde nuestro trabajo, si con una fe sencilla seguimos a Cristo, no seremos chasqueados en cuanto a la recompensa. Aquello que aún los mayores o los más sabios hombres no podrán ganar, el más débil y el más humilde podrá recibir. Los áureos portales del cielo no se abrirán ante aquel que se exalta a sí mismo. No darán paso a los de espíritu soberbio, pero los eternos portales se abrirán de par en par ante el toque tembloroso de un niñito. ¡Qué extraordinario! Si no fuereis como niños, no entraréis al reino de los cielos, dijo Jesús. El tembloroso toque de un niñito sincero y espontáneo y franco permitirá que los portales se abran para él. Pero la autosuficiencia, el orgullo, el creer que yo puedo más, el pensar que soy mejor, el creer que los demás son menos, me inhabilitarán para ser sellado y no tendré el pasaporte para ingresar al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, querido joven y hermano, quiero invitarte en esta mañana a que le digamos: sí, Señor, yo quiero ser sellado.
Quiero que aquello que me diste aquel día maravilloso se confirme, porque a veces ni siquiera recuerdo la fecha en que fui bautizado. Pero yo sé que en aquel día algo pasó. Algo sucedió. No sé muy bien qué fue. No fue un trámite. No fue una liturgia. No fue un acto exterior, si bien hubo un testimonio público. Fue algo que Dios está haciendo en mi vida. Comenzó y lo confirmó allí. Pero Él quiere seguir haciendo esa obra para que cuando el día del sellamiento llegue, e insisto, no hay día ni hora marcada, tú y yo estemos allí. Pregunto, ¿anhelamos recibir ese sellamiento que Dios tiene preparado para su pueblo a fin de ingresar al reino de los cielos? ¿Puedo ver las manos de quienes quisiera recibir? Dios bendiga a cada uno. Y que esta simple expresión de levantar la mano, que está siendo vista por los ojos del cielo, pueda animarnos por la gracia de Jesús a insistir en esto. Necesitamos clamar más por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos entender que tenemos que preparar este carácter. Señor, transforma mi carácter. Porque si no tengo amor, seguramente hay amargura y odio y resentimiento. Si no tengo alegría, gozo, seguramente tengo amargura. Porque si no tengo paz, ni benignidad, ni bondad, ni fe, seguramente tengo actitudes absolutamente agrias, ácidas, que nada tienen que ver con lo que tú me has dado. El carácter de Jesús en el peregrinar hacia el reino de los cielos es todo lo que llevaremos. Que Dios nos bendiga y nos guarde en esta mañana. Que Dios pueda permitir que como Jacob nos aferremos del Señor de tal manera, decir, Señor, donde yo me encuentro, me arrodillo ante ti, clamo en el nombre de Jesús. No te dejaré, Señor, si no me bendices. Bendíceme, Padre. Derrama tu Espíritu Santo sin medida. Transforma mi carácter. Habilítame con los dones espirituales para contarle a los demás acerca del amor de Jesús, porque he comprendido que la experiencia cristiana es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mi fuerza, con todas mis ganas, con toda mi voluntad, y a mi prójimo como a mí mismo. Dame ese espíritu, Señor. Yo agradezco el canto maravilloso del cuarteto, clamando por el derramamiento del Espíritu Santo. No es apenas una expresión bonita, no es apenas un tema más, era el tema que en el corazón de Jesús ardía en su alma. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que podamos aceptar el consejo santo de la revelación, porque como ella misma dice, de esto depende nuestra vida. Es mi deseo y oración en esta mañana. Amén. Agradecidos a Dios por esto. Damos gracias a Dios por este culto hermoso y vamos a invitar al Espíritu Santo que reina en nuestra vida por medio del canto en este momento, entonando las estrofas del himno 197, Dulce Espíritu. Pongámonos de pie. Espíritu, ven mi Señor.
Es tan vital este tema que siento la necesidad de que oremos todos en la presencia de Dios. Así que yo te voy a indicar, elige tu hermano o tu hermana junto a ti y dediquemos el tiempo necesario para orar. Y a medida que terminemos nos iremos retirando. Busca a Dios de rodillas. Yo voy a orar con mis hermanos aquí adelante. Y digámosle al Señor, Señor, concédenos tu espíritu. No permitas que tu espíritu se retire de mí como clamó David. Antes bien renueva tu espíritu en mí. Y les recordamos que a partir de las 13 horas comienza un hermoso programa donde estaremos en un proceso de ayuno y oración a nivel global, todos juntos aquí sumados, para seguir orando, reflexionando y testificando acerca de esta maravillosa promesa. Oremos y a medida que oremos en reverencia nos iremos retirando de este lugar. Muchas gracias.